Muy bien, este es parte del ciclo hablando de matemáticas. En esta ocasión tenemos al profesor Pierre-Michel Bayard. Pierre estudió la licenciatura y la maestría en París 11 y luego hizo el doctorado en Niza. A partir del 2004 llegó a México, o creo que aproximadamente en 2004, primero a la Universidad Michoacana, y a partir del 2015 está en el Departamento de Matemáticas aquí en la Facultad de Ciencias. Su área es geometría riemanniana y en esta ocasión nos va a platicar sobre deformación de curvas planas en función de la curvatura. ¿Okay? Gracias. Gracias por la invitación. Entonces, antes de presentar el problema de la deformación de las curvas, voy a recordar lo que es la curvatura de una curva plana. Entonces, voy a considerar una curva gamma en el plano. Voy a suponer que es por lo menos de clase C2. Y voy a suponer que está parametrizada con velocidad 1. Okay, entonces ese es lo que se llama la longitud de arco. Ok. Entonces se define el marco de Frenet de la curva. Entonces primero el vector tangente t, que es nada más la derivada de gamma. Luego hay que escoger una orientación del plano. Voy a tomar I, J, digamos la base canónica. Y entonces el marco se obtiene completando el vector t por vector n. Voy a tomar n. Tal que Tn es una base ortonormal positiva. Entonces, la curvatura de la curva mide la variación de la tangente. Entonces hay que derivar t con respecto a S. Entonces es un vector que t es unitario, entonces su derivada es ortogonal a t, entonces es colineal a n. El coeficiente es lo que se llama la curvatura. Entonces es un número que puede ser positivo, negativo o nulo. ¿Okay? Hay una interacción bonita de la curvatura si como un ángulo entre la dirección fija y la tangente. Entonces voy a tomar una curva y voy a tomar una dirección fija aquí. Como I, el primer vector de la base canónica. Como el ángulo entre T y I. Entonces obviamente varía a lo largo de la curva. La tangente es aquí, entonces es aquí. Okay, entonces el vector T se puede escribir como coseno de teta, seno de teta. Entonces, si lo derivo con respecto a S, entonces sale la derivada de teta con respecto a S. Y luego obtengo menos seno de teta, coseno de teta. ¿Okay? Pero esto es el vector n. Entonces la curvatura es la derivada de teta con respecto a S. Entonces esta fórmula tiene dos consecuencias importantes. La primera consecuencia es que la curvatura determina la curva. K determina gamma.
Lo que quiero decir con esto de manera más precisa es que si tengo una función k, exactamente, módulo isometrías del plano. Entonces, si tengo una función k, como que es continua, entonces existe una única curva gamma módulo isometrías del plano, módulo las traslaciones y rotaciones. De curvatura K. Gamma va a ser que C2 de curvatura K. Entonces, ¿cómo sé esto? Pues nada más, pues si tengo K, entonces como K es la derivada de θ, tengo θ por integración. θ va a ser la integral de K. Una vez que tengo θ, tengo t. Y t es cos θ seno de θ. Pero t es la derivada de gamma. Entonces yo tengo gamma por integración. Dos integraciones me permiten obtener la curva a partir de la curvatura. Otra consecuencia de esta fórmula, ahora para la integral de la curvatura, pues como K es una derivada, entonces la integral de la curvatura es el valor de θ al final menos el valor de θ en el inicio de la curva. Okay, entonces esto es la variación, la integral de la curvatura es la variación total de θ. Entonces, por ejemplo, si tomo una curva cerrada así, la tangente aquí se ve que da dos vueltas, y da una vuelta, y luego da otra vuelta. La integral de la curvatura sobre esta curva va a ser 2 veces 2pi, entonces 4pi. Como una curva simple, cerrada simple, nada más da una vuelta, es la integral de la curva. Voy a escribir el problema que me interesa. Se considera una curva cerrada simple en el plano. Entonces se puede parametrizar sobre el círculo y buscar una familia de curvas que van a ser deformaciones de esta curva inicial. En t0 es la curva inicial, va a ser una familia de curvas cerradas. Pues están parametrizadas por alguna función sobre el círculo, la función depende de t. Voy a llamar a u el parámetro del círculo, es una función que a u asocia x de ut. Se pide que esta familia evolucione. Entonces, la evolución está dada por una ecuación. Entonces, se pide que la derivada de x
con respecto al tiempo de la deformación esté dada por la curvatura de gamma de t por la normal interior a gamma de t. Acá es la curvatura de gamma de t. N es la normal interior. Gamma de t. Voy a hacer un dibujo de deformación. El círculo, mi aplicación X que depende de t, y curva gamma de t. Una homotopía diferenciable es así. Entonces, tomo un punto U, me corresponde a algún punto aquí, X de U de t. Entonces, la idea es deformar esta curva gamma de t en cada punto en una dirección ortogonal a la curva y con una velocidad dada por la curvatura. Por ejemplo, en este punto la curvatura es positiva. Se va a deformar esta curva hacia la normal. Y pues Kn en este punto. En un punto donde la curvatura es negativa aquí, por ejemplo. Entonces Kn apunta más bien hacia afuera. En un punto en donde la curvatura es grande, como aquí, por ejemplo. Es positiva grande. Es la orientación aquí. La curvatura es positiva grande, entonces la deformación va a ser como muy rápida hacia el interior de la curva, ¿no? Y si la curvatura es chiquita, como aquí, por ejemplo, será aquí chiquita la deformación. Entonces se empieza con la curva gamma 0 y se busca la deformación. Y la ley de la deformación es esta: deformar en cada punto en la dirección normal con la velocidad dada por la curvatura. Les voy a dar un ejemplo. El primer ejemplo pues, va a ser el círculo. Curva gamma 0 de radio R. Entonces aquí la curvatura es uniforme, se busca deformar siempre hacia adentro con la misma velocidad, ¿no? Aquí el resultado es evidente, van a ser como círculos de mismo centro. Círculos que se vuelven siempre más chiquitos. Podría ser un punto. ¿Okay? Lo que se espera aquí es que gamma de t sea una familia de círculos homotéticos. ¿Okay? Entonces voy a buscar una parametrización de estos círculos. Entonces, como ya sé que son círculos, voy a buscar de la forma X de U de t, de t, R de t va a ser el radio de gamma de t. ¿Qué es gamma de t? Este punto tal vez es R de t. Entonces, ¿cómo se escribe la ecuación de la deformación en este contexto? Debo escribir la derivada de x con respecto a t, es Kn. Bueno, la derivada de x entonces es la derivada de R. R'. Y la curvatura, como es un círculo de radio R, pues es 1 entre R, ¿no? ¿Okay? Ahora la normal interior en el punto, en este punto, es menos 1.
Entonces, finalmente, pues, lo que hay que resolver es el tema de ecuaciones que R' de t es menos 1 entre R de t. Y la condición inicial, en t igual a 0, R de 0 es igual a R minúscula. Entonces esto se resuelve directamente. Una primitiva de esto va a ser 1 medio de R2 de t menos la condición inicial para menos t. Se resuelve y se obtiene que R de t es la raíz de R2 menos 2t. ¿Okay? Entonces en este ejemplo que si son círculos que se contraen y el tiempo máximo de definición es R2 entre 2. Se contrae un punto en este tiempo. Voy a dar otro ejemplo. Voy a tomar una elipse muy delgada. ¿Sí? Entonces los puntos que están sobre el eje mayor van a ser muy rápidamente. La curvatura aquí es grande, ¿no? Y los puntos sobre el eje menor aquí, más bien se van a construir de manera lenta, ¿no? Porque la curvatura es pequeña. Entonces, ¿qué se obtiene al final? Pues si creemos que esta velocidad es suficiente, estos llegan primero y va a ser como un punto. Llegan a tiempo. Si no llegan a tiempo, si estos llegan primero, porque aquí la distancia es muy chiquita, va a ser más bien un segmento, ¿no? No está claro, inclusive sobre un ejemplo muy sencillo, cuál es el comportamiento de esta deformación. Entonces, la deformación cuando tomo... ¿Dónde? Sí. Círculo, sí podría ser, sí. Bueno, vamos a ver, pero no es tan... Entonces, se puede volver a escribir esta ecuación, esta deformación aquí, usando la longitud de arco sobre gamma de t, ¿no? Y vamos a tener una expresión muy bonita. Entonces, si uso S, la longitud de arco, que depende de U y de t, ¿no? La longitud de arco de gamma de t. Entonces, Kn se escribe de manera bonita, ¿no? Que por definición de la curvatura, este Kn era la derivada de la tangente con respecto a S, ¿no? Entonces, d de S, de t, ¿no? Es la definición de la curvatura, ¿no? Pero t es la derivada de x con respecto a S. Entonces, todo esto es la derivada segunda de x con respecto a S. Entonces, esta ecuación se escribe como derivada de x con respecto a t es igual a la derivada segunda de x con respecto a S2. Una ecuación del calor, ¿no? Sobre x, ¿no? Aquí hay una dificultad. La ecuación parece lineal, pero no es lineal. Hay una no linealidad que aquí está escondida. ¿Okay? El punto es que S depende de la curva. S depende de T, ¿no? Pues hace que no es lineal, aunque parezca. Vamos a ver exactamente
una expresión de esta deformación que muestra que no es lineal. Entonces lo que voy a hacer es escribir las curvas localmente como gráficas. Tengo aquí la curva y tengo la deformación, que son las curvas gamma t. Y voy a escribir gamma t como la gráfica de una función. Tengo un intervalo AB. Voy a escribir gamma t como los puntos de la forma zeta, que es h del zeta. Entonces h depende de t, porque es la gráfica de gamma t. Con zeta en AB. Es una función que depende entonces de zeta sobre AB y depende de t. Okay. Entonces lo que se puede ver es que la ecuación de deformación en términos de h se escribe como una ecuación de derivadas parciales, que es la siguiente. La derivada de h con respecto a t parece la derivada de h con respecto a de la segunda con respecto a z, y hay un coeficiente que es que contiene la derivada de h con respecto a z al cuadrado. Entonces, bueno, se da cuenta que no es difícil, pero esto muestra que la ecuación es para nada lineal, ¿no? No es lineal. Sí, debería, ¿no? Pero aquí dices que no. Este ejemplo de problema es el primer ejemplo de lo que se llama un flujo geométrico. Entonces, el principio es tomar algún objeto geométrico y deformar este objeto mediante una ecuación, que es una ecuación geométrica, ¿no? El tipo de preguntas que se hace, entonces, es, bueno, primero, si existe o no una deformación, existencia e inusidad. Luego, el tiempo máximo de existencia. Finalmente, es ver cómo se comporta la solución cuando el tiempo se acerca a este tiempo máximo. Okay. Entonces, para el caso de este flujo geométrico, pues, ha sido estudiado desde los años, de hecho, antes de los años 85, pero en estos años salieron los resultados principales que han sido obtenidos por Hamilton y Grayson. La idea principal para estudiar este flujo es estudiar la evolución de la curvatura. La curvatura, entonces K depende de dos variables, ¿no?
Depende de S y T, ¿no? ¿Okay? De T, porque esto me da la curva gamma de T, y de S, porque esto me da el punto donde estoy para calcular la curvatura en este gamma de T. Se encuentra que satisface una ecuación de evolución. La ecuación es esta. No es difícil obtener esta ecuación, se obtiene de la ecuación inicial, ¿no? La derivada de x es kn, y se deriva dos veces con respecto a s. Nada más que intercambiar las derivadas, que no es tan fácil. No puede llegar a esta expresión aquí, ¿no? Entonces esta ecuación es importante porque ya sabemos que la curvatura determina la curva, ¿no? Entonces si sabemos estudiar esta ecuación, ya está, ¿no? Porque tenemos, con dos integraciones tenemos las curvas, ¿no? Pero es una ecuación difícil. Una ecuación difícil se llama tipo reacción-difusión. Porque hay dos términos que tienen como efectos opuestos. Entonces, hay un término de difusión, que es este. Entonces, con este término, lo que se espera es que la curvatura tienda a una constante cuando t tiene el infinito. Lo que se espera es la cuestión del calor, que K tiende a K0 en tiempo infinito. Entonces, para las curvas, esto significa que las curvas se contraen a un círculo en un tiempo infinito. La curva se contrae a un círculo lentamente. ¿Okay? Pero el otro término pues, me da exactamente algo opuesto. La reacción. Entonces es la derivada de la curvatura es K3. Entonces esto se puede resolver directamente separando las variables. Y lo que obtiene es que K de t es 1 entre la raíz de lo siguiente, 1 entre la curvatura inicial al cuadrado menos 2t. Entonces hay un tiempo finito de existencia que va a ser 1 entre 2 curvatura inicial al cuadrado. Y cuando t se acerca a ese tiempo, la curvatura tiene el infinito. ¿Okay? Entonces hay dos efectos opuestos. Y entonces hay como una competición entre estos dos efectos, ¿no? Entonces, hay una herramienta sencilla que da mucha información, que se llama el principio del máximo, que funciona en este contexto. Entonces, es el mismo principio del máximo que para las funciones holomorfas o para el laplaciano, ¿okay? Pero en este contexto tiene como unas ideas muy geométricas. Voy a empezar con una curva gamma 1 en 0 y una curva el principio del máximo me dice en este contexto que si las curvas inicialmente son disjuntas, se quedan disjuntas durante la evolución. La intersección de gamma 1 de 0 con gamma 2 de 0 es vacía. Entonces se queda vacía para todos los test positivos. Okay.
Como se ve aquí, las curvas evolucionan. Vemos que se contraen. Entonces voy a suponer que hay un primer tiempo. Bueno, voy a suponer primero que se intersectan en algún momento. ¿Okay? Me voy a fijar en el primer tiempo de intersección. En este primer tiempo las curvas son tangentes. El primer tiempo de intersección. Pero si fijan que la curva amarilla está dentro de la morada, entonces la curvatura de esta curva es mayor que la de la morada. ¿Okay? Entonces si está en el tiempo T0, esto no es posible, porque esto significa que en un tiempo un poquito anterior, en T0 menos epsilon, como estas curvas siguen en la misma posición, pero la amarilla tiene una velocidad mayor, antes la situación es algo así. Era algo así, ¿no? Que llegan al mismo punto, pero esta va más rápido que esta. Entonces es imposible, ¿no? Pues una consecuencia de esto es que tomo una curva cerrada cualquiera. Como siempre, tomo una curva cerrada cualquiera. Siempre la puedo meter en un círculo, ¿no? Círculo de radio R. ¿Okay? Pero este círculo se contrae a un punto, ¿no? Este círculo se contrae. Es la curva que está dentro, no sé cómo está, pero tiene que quedarse dentro. Pero en algún momento el círculo se vuelve un punto, ¿no? Que es el tiempo T, es R2 entre 2. ¿Okay? Entonces esto significa que el tiempo de existencia de esta solución es finito. El tiempo maximal de existencia de la curva amarilla tiene que ser menor o igual que R2 entre 2. ¿Okay? ¿Se entiende esto? Curva la meto en un círculo, el círculo se contrae en un tiempo finito, entonces la deformación interior está definida nada más sobre un tiempo finito. Ok, entonces voy a iniciar el teorema principal. Es el teorema antes que es de Greve, Hamilton y Grassmann. Entonces, si tomo una condición inicial cualquiera, esta es una curva cerrada simple. Entonces, el flujo, la deformación está bien definida y es única. Existe una única función maximal. Es que es solución de mi deformación. Entonces, la derivada con respecto al tiempo de la deformación es Kn. Y la curva inicial es X0. ¿Okay? Además, el tiempo, se conoce quién es el tiempo maximal, T. Es 1 entre 2pi, el área contenida
en la curva inicial. El área encerrada por la curva inicial. El comportamiento también se conoce en T. La curva siempre se contrae un punto. Y lo bonito es que este punto es lo que se llama un punto redondo. Lo que significa que la curva se vuelve convexa hasta algún tiempo T0. O sea que la curva es convexa para los tiempos mayores que este T0. El límite de estas curvas como círculos que se contraen en un punto. Curvas son equivalentes, no es un número muy preciso. Círculos se contraen en un punto. Entonces eso significa que las curvas se contraen efectivamente, pero también se redondean durante la contracción. Y al final la forma límite es la forma de un círculo. La menor idea. Ajá. Sí. Me imagino que no, pero... Ok, entonces, bueno, un ejemplo para mostrar que es un fenómeno un poco extraño. Entonces puedo suponer que tengo aquí un círculo de radio R. Okay, y dentro del círculo voy a tomar una curva un poco complicada. Una curva así. Entonces el círculo se contrae. Entonces dentro del círculo también se contrae la curva, pero hay un fenómeno extraño, es que aquí la curvatura es muy grande, ¿no? Porque aquí lo que pasa es que durante la contracción la curva se desenrolla. Continúa la deformación. Se vuelve convexa y luego se contrae en un punto, pero siempre se vuelve más redonda. Eso es lo que sucede, ¿no? Y entonces los dos efectos de reacción y difusión en este contexto se combinan, ¿no? El efecto de reacción es que en un tiempo finito trae un punto. El efecto de difusión es que la forma de la curva se mejora durante la contracción. Se vuelve convexa, luego redonda y se contrae, pero de forma redonda. También algo un poco extraño es que se puede tomar algo mucho más complicado que esto. Vale. Las vueltas. Voy a poder dibujar. ¿Okay? Y entonces sucede lo mismo. Se desenrolla y se contrae. Y lo que es un poco extraño es que esto sucede en el mismo rango de tiempo, porque todas están incluidas en el mismo disco.
menos fuertes. Les voy a hablar un poco de la desigualdad isoperimétrica. La desigualdad me dice lo siguiente: tomo una curva en el plano, les voy a llamar a L la longitud de la curva y a A el área que está encerrada por la curva, ¿no? A es el área encerrada por gamma. Entonces la desigualdad me dice que A es menor que L2 entre 4pi. Entonces hay dos casos extremos de esta desigualdad, ¿no? Cuando es un disco de radio R, tenemos la igualdad. L es 2pi el radio y el área es pi por R al cuadrado. Es ver que es igual. Y hay otro caso extremo, es cuando tomo algo muy delgado así. Les puedo tomar un área tan chica como quiera. Entonces aquí el área es muy chiquito, frente de L2 entre 4. Entonces vamos a ver que hay una prueba sencilla de esta desigualdad con el flujo de deformación. Deformación por la curvatura. Entonces, lo que voy a hacer es tomar una curva que se deforma. Poner que la deformación ahora es cualquiera, un vector B. Entonces tengo la longitud de la curva, depende de t, y también tengo el área, el interior que depende de t, ¿no? Hay fórmulas que dan la derivada de estas cantidades en función de b. Las siguientes, la derivada del área se obtiene como la integral sobre la curva de la componente normal de b. Es una fórmula muy general que me da esta variación. Y hay una fórmula semejante para la longitud. Aquí aparece la curvatura de la curva y por la misma cantidad la componente normal de b, ¿no? Entonces, si tomo b como kn, entonces esto me da la integral de k menos la integral de k. Y esto me da menos la integral de K2. Aquí es una cantidad que siempre es positiva, ¿no? Entonces el flujo siempre disminuye la longitud de las curvas, ¿no? Entonces esta propiedad es lo que da el nombre en inglés al flujo, se llama the curve shortening flow. El flujo que disminuye la longitud de las curvas, ¿no? ¿Okay? Entonces, vamos a hacer es ver que alguna cantidad siempre decrece a lo largo del flujo. La cantidad es esta, es el L2 de t menos 4pi el área de t. Vamos a calcular la derivada de esta cantidad aquí. Entonces, usando estas fórmulas aquí, entonces va a ser 2 veces L y la derivada de L, entonces es menos la integral de K2
menos 4pi y la derivada del área, entonces va a ser más la integral de K. Y ahora vamos a ver que esto siempre es negativo. Entonces, ¿cómo? Entonces, primero observar que esta integral siempre es igual a 2pi. ¿Okay? Es lo que vimos en el inicio, ¿no? La curvatura total, la integral siempre es 2pi. Voy a empezar con esta cantidad, 4pi integral. 4 la integral de gamma de t. Entonces lo voy a escribir así. 4pi es 2 veces 2pi, ¿no? Entonces lo voy a escribir como 2 veces. Entonces la integral de la curva al cuadrado. ¿Okay? La integral es 2pi, ¿no? Ahora pues, un truco muy común es escribir k como 1 por k. Voy a aplicar Cauchy-Schwarz. Es 2 veces la integral de 1 por la integral de K2. ¿Okay? Pero la integral de 1 es la longitud, ¿no? Entonces es 2 veces la longitud por la integral de K2, ¿no? ¿Okay? Entonces, pues, esto me dice que esto es negativo siempre, ¿no? Entonces esta cantidad decrece a lo largo del flujo. Ahora, pues con el teorema, el teorema de Greer, Hamilton y Grayson, veremos cómo se comporta esta cantidad cuando el tiempo tiene el tiempo límite máxima, ¿no? Y las curvas se contraen, entonces el área tiende a ser 1. Las curvas se contraen y se redondean. La longitud también tiende a 0. Todo esto tiende a 0. Entonces tengo una cantidad que decrece, que tiende a 0. Es una propiedad de la primera vez que decrece. Entonces tiene que ser positiva siempre. En particular en t igual a 0. T igual a 0, pues me da exactamente que el área es menor que L2. La desigualdad es isoperimétrica, ¿no? Un ejemplo de cómo obtener desigualdades geométricas a partir de un flujo. Ok. ¿Alguna pregunta, comentario? A ver. Sí, también se ha hecho sobre superficies, exactamente. Sobre superficies, esto no sé. Pero se ha hecho más bien el estudio del flujo geométrico. Sí, hay 1000 maneras de... Sí. Pero esta deformación es un poco lo que hace, ¿no? Porque disminuye la longitud de las curvas, pero de la manera más eficiente posible, ¿no? La fórmula de variación. Es, el gradiente es KB. Realmente es N. ¿Mande? Bueno, en este contexto sí, bueno, en este contexto es la mejor, no sé si siempre va a existir. ¿Puedo interpretar esa desigualdad como que dada una longitud fija, la figura geométrica que tiene mayor área es la circunferencia? ¿Ese problema es viejo
Porque claro. mencionaste que aparte de los 80s, 85. Ah, no, sí, claro, la desigualdad supermétrica es algo muy antiguo y que ha sido... Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tienes que